6 de la mañana con 1 minuto. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a este primer reporte. Esta noticia es la que marca el inicio de esta jornada y probablemente hablaremos de esto en todo este jueves 10 de septiembre. Nuevo secuestro, ¿sí? En la zona norte del país. Amalia Cutillo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Mariano, para vos y para todos nuestros televidentes. Paraguay con un nuevo secuestro. Ya somos noticia en el mundo a consecuencia de esto nuevamente. Oscar Denis es ex vicepresidente de la República, está secuestrado desde ayer a las 16 horas aproximadamente. Vamos a ir ampliando minuto a minuto esta información como ustedes lo merecen. Nuestro compañero Alexis Aveiro ya está en el norte del país. El presidente de la República también, varios ministros lo acompañan y también este operativo por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta que continúa para poder encontrarlo con vida, tanto a él como a su peón, que es Adelio Mendoza. Es así, de 21 años. Estaremos haciendo el repaso completo de los últimos detalles desde la zona norte del país, porque antes, por supuesto, para comenzar bien esta jornada, hoy 10 de septiembre, mi querida Amalia Cutillo, ¿cómo se viene el día? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en el transcurso de esta jornada, Mariano, porque tenemos una temperatura ya un tanto más elevada a diferencia de los otros días. 21 grados, ya no se siente ese fresco que teníamos en los otros días, la humedad 85% y el viento sopla a 14 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana vamos a tener una mínima de 20 grados y una máxima de 30 grados. Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del sur. ¿Qué va a pasar en la tarde? Más calor todavía, con una mínima de 30 y una máxima de 33 grados. Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste y luego variables. Y ya para la noche, una mínima de 22 y una máxima de 29 grados. Vamos también, Dire, por favor, al pronóstico extendido, a ver. Para mañana viernes, una mínima de 23 grados y mucho calor, 37 es la máxima para mañana. Extremadamente caluroso, cielo mayormente nublado y vientos del noreste. Ya para el sábado, una mínima de 22 y una máxima de 35 grados. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables y atención porque luego ya del sur. Para el domingo sí, va a bajar un poquito más con una mínima de 20 y una máxima de 33 grados. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y vientos del sureste. Y para el lunes, una mínima de 18 y una máxima de 24 grados. Fresco a cálido y cielo mayormente nublado, vientos del sur. Compartimos también, señora, señor, como cada mañana bien temprano con ustedes la cotización de monedas. El dólar a la compra 6.890 guaraníes, a la venta 6.950. El euro a la compra 7.900 y a la venta 8.150. El peso argentino 51 guaraníes a la compra, 58 guaraníes a la venta. El real a la compra 1.150 y a la venta 1.250. Por supuesto, bien temprano compartimos también con ustedes el estado del tránsito. ¿Cómo está la calle a esta hora? 6 de la mañana con 4 minutos. Vamos a recorrer la zona de la avenida Fernando de la Mora. A ver. ¿Sí? Circulación sobre la avenida Fernando de la Mora sin mayores inconvenientes a esta hora de la mañana. Una arteria utilizada por mucha gente que viene por la ruta 1, la nueva ruta 1, acceso sur ahora ya es ruta 1, ¿sabían eso? Sí, ya no, es más el de San Lorenzo, se cambió hace poco. Bueno, y la gente que viene de Ñembé, de zona de Lambaré, que optan por esa avenida, ven ustedes, está bastante despejada la avenida Fernando de la Mora. A ver, llegamos a zona del Mercado 4, sí, zona de Gaspar Rodríguez de Francia, donde ahora mismo al menos no existe ningún tipo de complicación en el tránsito. Señora, señor, así está el tránsito a esta hora de la mañana. 5 de esta mañana vamos a compartir ya los números con respecto al COVID, porque ayer nuevamente tuvimos
números muy altos con respecto a la cantidad de casos positivos. Se procesaron 2.667 muestras, de las cuales 812 nuevamente dieron positivo. 807 son casos comunitarios y 5 del exterior. Se habla también allí del fallecimiento nuevamente de 11 personas. 11 fallecidos suman según este último reporte del Ministerio de Salud, alcanzando así un total de 474 personas fallecidas por la enfermedad. 500 están internadas y 113 en terapia intensiva. Hay 389 nuevos recuperados, sumando así 12.309 personas que pudieron vencer a la enfermedad. Y con el total de confirmados alcanzamos el número 25.026. Compartimos también los detalles que brinda el Ministerio de Salud respecto a los fallecimientos. Vemos que en Cordillera se registró el deceso de una mujer de 76 años, también un señor de 65 años, en este caso de Central, una mujer de 61 años en Asunción y un señor de 45 años fallecido en Central. Una mujer de 68 años en Amambay, un hombre de 39 años en Central, una mujer de tan solo 33 años también en la zona de Central y un hombre de 76 años en Misiones. La lista continúa con un hombre de 56 años de Asunción, una persona de sexo femenino de 56 años de Alto Paraná y una mujer de 97 años también aquí de la capital del país. Con 7 de esta mañana, como les decíamos, la información se concentra en el norte del país. Ya en minutos más las hijas van a dar una conferencia de prensa, las hijas del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, y estamos aguardando eso de la mano de nuestro compañero Alexis Aveiro. A las 6:08, momento de repasar las portadas de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color, que trae este tema como tema principal. Se le atribuye al EPP el secuestro de Oscar Denis. Euclides dice que Estado responderá con toda su fuerza. El ex vicepresidente y ex senador fue capturado dentro de su estancia tranquerita en Concepción. Lo llevaron a él y a su chofer, Adelio Mendoza, y dejaron en la camioneta panfletos del EPP. Fue a 32 kilómetros del enfrentamiento del miércoles y a 8 del retiro que incendiaron al día siguiente. Es el 13º secuestro de la banda, que ya se cobró la vida de 38 civiles y 29 uniformados. Y en la foto principal del diario ABC Color, la camioneta abandonada del caudillo liberal concepcionero Oscar Denis, de 74 años. Él fue gobernador de su departamento y ocupó altos cargos políticos, incluida la vicepresidencia de la República. Se sometió a una cirugía del corazón, ojo, en enero de este año, y se encuentra bajo dieta y medicación, que es una de las principales preocupaciones de la familia ante este escenario, ¿no? El chofer que lo acompañaba tiene solamente 21 años. Entre otros de los títulos del diario ABC Color, más vínculos de Dalia López con carga detenida, Fiscalía halla inconsistencias. Otro de los títulos en el ámbito político y judicial, diputado Portillo va a juicio oral por tráfico de influencias. Se suspendió el de Óscar González Daer, entre comillas, por el COVID. Por debajo del mínimo, 8 de cada 10 alumnos. Además, quieren estatizar clavos de Acepar. Los detalles en la página 13. Cerramos de esta manera la lectura de títulos del diario ABC Color.
Información urgente a esta hora de la mañana, 6:10. Acaban de llegar el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa, hasta la base de la Fuerza de Tarea Conjunta en el departamento de Concepción, mismo sitio donde se encuentra el presidente de la República, sí, Mario Abdo Benítez, quien anoche llegaba justamente hasta ese sitio, y esto significa que la cúpula mayor del Estado, las altas autoridades, se encuentran allí, y veremos finalmente también qué novedades habrá con respecto a algún pronunciamiento de las autoridades, claro, hoy en el transcurso de la mañana, Amalia. Estamos muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo desde ese punto del país, minuto a minuto, acompañando todo lo que tiene que ver con este nuevo secuestro, que sería el 13º que se le atribuye al grupo criminal. En minutos más le reiteramos esto por la importancia que tiene a esta hora. Hablarán las hijas, conforme a lo que nos han anunciado los compañeros que están ahí en Concepción. Sí. Habrá una conferencia de prensa de las hijas. Ya lo adelantaba Amalia, vuelvo a insistir con ese dato, así que estamos expectantes a cualquier novedad que surja desde la zona norte del país. Con la lectura de tapas de los matutinos, en este caso lo que nos trae el diario Última Hora. Secuestran a Oscar Denis, ex vicepresidente de la República. Encontraron su camioneta abandonada cerca del casco de su estancia. Fue en Bellavista Norte, muy cerca de donde la Fuerza de Tarea Conjunta halló campamento del EPP. El político liberal de 74 años está enfermo y depende de medicación. Para el gobierno es un secuestro político de parte del grupo armado. Un poco más abajo, lo que nos dice el diario Última Hora en otro de sus titulares: Salud pagará 13 millones por día a privados por cada cama de terapia intensiva. Informaron de 812 nuevos casos, 11 fallecidos y 500 internados. Seguimos repasando los títulos. Recuperación de la economía es más rápida de lo previsto, lo que decía un exministro respecto a las proyecciones para el país. Exportación de la soja creció con fuerza en agosto, envíos en grano y derivados. Este tema también, alumnos no logran ni mínimo esperado en las pruebas, evaluación de proceso educativo, un título que de hecho veíamos también en la ABC Color. Sí. Sí, y dice que 7 de cada 10 alumnos no logran ni mínimo en pruebas. Se hizo una evaluación, dice, en castellano, matemática y guaraní, bajo el Sistema Nacional de Educación de Proceso Educativo, y no alcanzaron el mínimo esperado en las pruebas. Okay. Está complicada la situación en tanto educación. Ayer también conversábamos con la psicopedagoga, que nos daban algunos tips, no solo para los papás, sino también, por supuesto, para los docentes. Cerramos así la lectura de títulos del diario Última Hora, 6 de la mañana con 13 minutos, 6:13. Señora, señor, buen día a los que van despertando, a los que se van sumando a este primer reporte. Pasamos ahora al diario La Nación, ¿sí?, que presenta estos temas. Bien arriba y a la izquierda, almuerzo escolar. ESA ganó 12 contratos por 8.6 millones de dólares con Friedman en el Senado. Entre otros de los títulos, por $35.000, abogado de empresaria confirma entrega de obra de arte a Friedman. El título principal: secuestran a Oscar Denis, ex vicepresidente. Se habla mucho, ¿verdad?, de que él fue ex vicepresidente, y por ahí nomás, si es que de repente hay gente que no lo ubique, que diga, pero ¿cuándo fue vicepresidente? En la época de Federico Franco. Sí. El señor Oscar Denis estaba como senador liberal, y es ahí donde lo eligen para ocupar el cargo de vicepresidente en el periodo 2012-2013. Sí, es que él ocupaba ese cargo. Todo apunta a una represalia del grupo criminal EPP. Ayer de tarde se conoció la desaparición de Oscar Denis, de 74 años, vicepresidente de Federico Franco, y el peón de estancia Adelio Mendoza, quien se encontraba con él. El plagio se da una semana después del enfrentamiento entre la FTC y el EPP, que dejó como saldo 2 menores abatidas, supuestamente hijas de los líderes del grupo criminal. De confirmarse que el EPP es responsable, Denis sería el primer político y el secuestro número 14 de la banda. Según datos preliminares, su vehículo fue encontrado abandonado
en la estancia Tranquerita, propiedad de la familia en Ubillaú. En el interior del vehículo se encontraron panfletos que serían del EPP. Esta es justamente la fotografía de los panfletos en la carrocería, ¿sí? También los helicópteros que estaban sobrevolando la zona. Y se habla del secuestro número 14, dice, ¿verdad? María Dil Bordonde de Bernardi, Cecilia Cubas, Luis Lindström, Fidel Zavala, Arlan Fick, Edelio Morínigo, Robert Nato, Erika Reiser, Abraham Fer, Franz Wiebe, Félix Urdieta, Franz Hieber, Bernard Blatz, 13 hasta Bernard Blatz, y ahí el número 14 sería este. Es por eso que se habla de ese número de secuestros. El otro de los temas que presenta hoy La Nación en su portada, resguardo militar a la familia. El ministro dijo que deben ver el alcance del secuestro, si tiene una connotación política o económica. Entre otros de los títulos, repudian oportunismo de Efraín, lo trataron de desubicado. Diego Zavala lamentó incluso haber trabajado por su campaña política porque cayó muy bajo al utilizar un secuestro para cuestiones políticas. Además, lo que decía el diputado de la ANR, quien lamentó y repudió lo ocurrido ayer con Oscar Denis y Adelio Mendoza en Ubillaú. Rogamos que vuelvan pronto, es lo que decía el presidente de la Cámara Baja. Estamos aguardando la conferencia de prensa que se va a dar desde la estancia B Tranquerita. Van a encabezar las hijas del ex vicepresidente Oscar Denis. Así que vamos a estar ampliando esa información. También todo lo que tiene que ver con Adelio Mendoza. Él es un indígena que estaba trabajando desde hace 2 o 3 años con la familia de don Denis. Ayer lo escuchábamos al papá, a don Alejandro. Nos decía que es un joven muy, pero muy tranquilo, que tiene su familia en la comunidad indígena, está en pareja con una mujer y que lamentaba mucho esta situación, que ni siquiera tenían cómo defenderse en el sentido de que no portaban armas. Efectivamente, todo se dio conforme a la información inicial que se tiene cuando Oscar Denis estaba ahí en la estancia. Supuestamente estaba con su señora, incluso ahí en el... Sí, con la señora Miriam. Y luego suben al vehículo para dirigirse hasta uno de los retiros de la estancia. Y es ahí en el trayecto, en el camino, donde supuestamente se da el rapto de estas personas. Respecto a la cantidad de personas, todavía existe cierta duda. De hecho, hay diferentes datos, porque uno habla de que fueron capturados Oscar Denis, Adelio, sí, y una tercera persona. Así que sería el chofer en teoría, ¿verdad? Sí, y otros medios estuve leyendo que dicen que Oscar Denis, Adelio y otros 2 peones. Entonces es por eso que me queda un poco la duda, ¿verdad? Y hasta ahora no hubo una confirmación oficial respecto a más personas, además del señor Oscar y de Adelio. Es así, Mariano. No se sabe si es que realmente fue liberada esa tercera persona, si es que ya pudo hablar con los investigadores, si es que hay nuevos elementos. Claro, eso se maneja con mucha cautela, digo. Al ser abandonada la camioneta, una de las personas que encontró el vehículo es un contratista que trabajaba con la familia. La esposa, que es la señora, te digo el nombre, Marta Vareiro, fue quien hizo la denuncia en la comisaría séptima y era esto lo que decía. Lo único que yo sé es que mi hermana me llamó llorando a los gritos a decirme que la habían llevado a su marido. Eso es lo único que yo sé, ¿verdad? Otra cosa yo no sé, ¿verdad? Pero eso es lo único que sé. Se fue a un retiro y del retiro encontraron el vehículo abandonado y le llevaron a él y al secretario. No sé si era encargado, no sé si era contratista. Eso es lo único que sé de él. Doña Marta, de lo que pasó. Si no te comentó tu hermana cómo fue que ellos se dieron por enterados, recibió algún tipo de llamado y por parte de quién. No sé, mi hija, porque ella me llamó
y orando a los gritos, diciendo, Marta, le llevaron a Oscar, le llevaron a Oscar, le llevaron a Oscar. Pues yo le llamé a mi hijo que estaba en la estancia de al lado, le llamé a mi yerno que también estaba, que se vayan a ayudarle a la tía urgente, que dejen todo y que vayan corriendo. Eso es lo único que ella me dijo, ¿verdad? Hay muchas estancias en la zona, ¿no? Yo te dije, me dijo la nieta, la que me dijo que le llevaron, que dejaron el vehículo. Mi hermana no me dio ni un dato, solo eso. Yo creo que hay que llamarle al jefe antisecuestro, él ha de tener más datos, ¿verdad? Que nosotros. Yo lo que tengo es un dato de un familiar y un sentimiento muy grande, ¿verdad? No tengo datos oficiales, te voy a decir. Tengo solo de mi hermana gritando. Con 21, lo que les adelantábamos, esta conferencia de prensa que va a ser encabezada por las hijas del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis. Estamos hablando de Miriam Beatriz Denis de Hall, Silvana María Denis de Pereira y Marta Lorena Denis de Palacios. Serían las tres hijas de Oscar Denis. Habría que ver también qué dicen con respecto a Adelio Mendoza, que sería el peón de la estancia. Ya en contados minutos, ahí se están ubicando todos los colegas. No sé si podemos tomar un poquito ya el ambiente. Ya en minutos entonces vamos a estar con esto. Es la información de último momento. Entendemos que fue una madrugada muy complicada para la familia. Ya está también ahí el ministro del Interior, Euclides Acevedo, el de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, y por supuesto el presidente de la República, que ya viajaba anoche rumbo al norte del país. Vamos a estar en contados minutos. Está Alexis Aveiro también ahí trabajando, nuestro corresponsal Idilio Barrios, con esta información que es la más importante de esta jornada de jueves. Paraguay está con un nuevo secuestro en este 10 de septiembre. Es así, ahora creo que ya podemos ir tomando, porque en breve va a comenzar esta conferencia de prensa. Ahí se escucha el ambiente por lo menos, ¿verdad? Entonces, si apenas hable, tomamos la señal desde Concepción, donde hablarán, como decíamos, las tres hijas del ex vicepresidente, ex senador. No vemos que tengan hojas a mano. Esto es muy importante, esta será la primera comunicación de la familia ante los medios de comunicación de manera oficial, y probablemente también enviarán algún mensaje al grupo criminal que tendría a su padre y al peón de la estancia. O sea, esta conferencia de prensa va a ser sumamente importante e insisto, probablemente sea la primera comunicación y el primer contacto que pueda existir desde las plataformas informativas, claro, de la familia con el grupo criminal. Se están preparando, están esperando tener todo a punto. Hablarán las hijas de Oscar Denis, y después también habrá que ver qué pasa con lo de la comunicación, si es que ya hubo o no pedido de rescate. Respecto a eso también los encargados voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta, cuya base vemos con esta señal en vivo en ese cuadro de la izquierda abajo, esa es imagen en vivo desde la base de la Fuerza de Tarea Conjunta, y ellos dicen que todavía no puede hablarse de secuestro propiamente porque no hay ningún pedido de rescate, sino que fueron capturados, y eso es lo que se sabe, ¿verdad? Según lo que decía la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Repasando un poco los datos, hay que decir que Oscar Denis es ex vicepresidente de la República. Él habría sido secuestrado por este grupo criminal que opera en la zona norte del país. Atención. Están ahí conversando las hermanas. Más o menos ahí se escucha que están hablando de distancias. Están, entendemos, ajustando los detalles respecto al pronunciamiento que va a hacer la familia Denis. El lugar donde se habría dado el secuestro estaría a menos, escuchen bien, de 30 kilómetros de la zona donde se registró el último enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el grupo criminal hace exactamente una semana. Ayer se cumplía una semana de ese encuentro justamente entre estos dos grupos y que dejó como saldo 2 menores fallecidas.
Atención. Están esperando que se conecten la mayoría de los medios de comunicación, que se tome esta señal para justamente hacer saber el mensaje que enviará la familia de ellos. Con respecto, Mariano, a los panfletos que quedaron en la carrocería de la camioneta, es una de las pocas veces que dejan estos panfletos a mano escrita, generalmente es a computadora, y aparentemente se dio esto a consecuencia de que ellos se quedaron sin todos sus elementos, teniendo en cuenta las incautaciones también que se hicieron en el campamento donde quedaron las niñas abatidas. En este sentido hay un trabajo también por parte de la policía, de la gente de criminalística, por sobre todas las cosas, para ver en la zona si habrían dejado algunos que otros documentos para poder ir recabando más datos con respecto al paradero de estas personas. Estamos trabajando en vivo desde el lugar donde se realizará la conferencia de prensa. Nuestro compañero Idilio Barrios, corresponsal, se encuentra allí en Concepción, mientras que Alexis Aveiro permanece en otro punto de Concepción, zona de Arroyito, si no estoy equivocado, es donde se encuentra la base general de la Fuerza de Tarea Conjunta. En minutos más iniciará esta conferencia de prensa que está encabezada por la familia Denis. Habrá que ver qué pasa con la familia de Adelio, si eventualmente también prefieren y optan por recurrir a los medios de comunicación para hacer el pronunciamiento, sí, para también hacerse sentir como familia. Yo creo que sí, o posiblemente van a hablar ya las hijas de Denis también con respecto a él. Lo cierto es que anoche conversábamos con su papá, con don Alejandro. Dice que su hermano de nombre Ismael también trabajaba con ellos ahí en la estancia. Él terminó el colegio y fue a trabajar con don Denis. La mamá y la pareja quedaron en esta comunidad indígena de donde son ellos, que es la Paí Tabuterá. Y por supuesto la madre, que estaba muy consternada ayer por esta situación. Decía don Alejandro: nosotros ni siquiera tenemos guardia aquí en el lugar, armas, mi hijo es muy tranquilo, y que esperaban por supuesto una respuesta con respecto a los operativos que se están realizando por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. Hubo muchas reacciones respecto a este último hecho perpetrado por el Grupo Criminal del Norte, tanto por diferentes políticos, el caso de diputados, por ejemplo, lo que decía la diputada Rocío Vallejo del Partido Patria Querida ayer en sus redes sociales, hablaba de buena gente, refiriéndose a don Oscar Denis, y decía: no se puede creer que haya gente que quiera sacar rédito político ante un hecho como este. Apoyo a las autoridades en esta tan difícil misión. Es una de las reacciones que se tenía, pues todos los políticos empezaron a pronunciarse. La mayoría de los políticos conocía y tuvo trato en algún momento con Oscar Denis Sánchez, ya que él mismo fue congresista. Y además también, como en uno de los diarios se leía, ¿verdad?, un caudillo liberal. Un señor conocido del Partido Liberal, fue gobernador de su departamento tiempo atrás, ocupó varios cargos públicos. Vamos a tomar el audio. Nuestro compañero Idilio Barrios está ahí. Buenos días, es una forma de decir. Gracias por el acompañamiento de todos. Realmente la familia está pasando por un momento sumamente difícil. Estoy acá en compañía de mis hermanas Lorena y Silvana. Bueno, en realidad estamos muy preocupados por el tema de lo que ocurrió, ¿verdad? Sobre todo por la salud de mi padre. Mi padre ya es un hombre mayor de edad, 74 años, y con diabetes, es diabético tipo 2, es hipertenso, tiene también problemas del corazón y tiene unos medicamentos que tiene que tomar sí o sí. Entonces queremos aprovechar este espacio y poner a conocimiento de todos y que llegue también a la gente que lo tiene, para que lo tengan en cuenta y para que puedan proveerle estos medicamentos. Voy a ir citando, ellos son Trayenta, un comprimido por día, Metformina, 500 miligramos, 2 comprimidos al día,
Blox, Candersatán, 8 miligramos, medio comprimido cada 24 horas. Plavix, Clopidogrel, 75 miligramos, un comprimido cada 24 horas. Rosuvastatina, 20 miligramos, un comprimido cada 24 horas. Espiriva, una inhalación al día, inhalatorio para los pulmones. Esos son los medicamentos que papá debe tomar diariamente. Entonces, como para que tengan conocimiento y para que esas personas que lo tienen lo puedan dar. Y bueno, estamos, como le dije, pasando un momento sumamente difícil. Nosotros como familia y seguramente también la familia del joven Mendoza, que es al que también llevaron con papá. Esperamos el acompañamiento y el apoyo de todos. Y bueno, eso es lo que en principio queríamos poner a conocimiento de todos. Y estamos abiertos, estamos esperando que se comuniquen, que llamen, que hablen. Estamos abiertos al diálogo y a establecer cualquier tipo de conversación. Todavía no hay ninguna comunicación por parte de los actores, Beatriz. No, hasta el momento no, ninguna. Con relación a la autoría, ¿quién serían los responsables? ¿Se puede decir que son miembros del EPP? Nosotros no sabemos con precisión. Lo único que puedo sí es contar es que anoche cuando fui al establecimiento a traerle a mi madre, sí me fui al lugar de los hechos, recorrí el lugar, me fui a donde quedó la camioneta de papá con las puertas abiertas. En el asiento donde él manejaba dejaron su reloj y el anillo de alianza. En el otro asiento dejaron un manojo de llaves y atrás dejaron viromes y cosas que él siempre lleva consigo. Atrás sí dejaron, según lo que estaban ahí también con nosotros, dejaron los panfletos escritos que siempre suelen dejar cuando ocurren este tipo de cosas no agradables, ¿verdad? Los panfletos que sí hacen mención al EPP con las reglas que todo el mundo conoce, que son las que siempre dejan escritas, con unas fotografías y bueno, eso es lo único que... Beatriz, cerca del establecimiento de Donadeo hay muchas comunidades indígenas. Sí hay Jutinán. ¿Y la relación de su padre con las comunidades indígenas cuál ha sido? Bien, buen relacionamiento, hay gente trabajando sin problemas. Nunca tuvimos ningún tipo de problemas ahí, ni en ningún otro lugar. Creo que como familia nos conocen todos. Somos gente de trabajo, siempre lo fuimos y nunca tuvimos este tipo de inconvenientes, así que mucho menos. Beatriz, ¿la familia no fue amenazada? Nunca. Don Oscar siempre se manejó prácticamente solo, sin guardia de seguridad. Siempre solo. Él es un hombre muy organizado. Por eso, con referencia a sus medicamentos, él regularmente, además nosotras también lo mimamos mucho, ahora somos 3 mujeres, y siempre estábamos cuidándolo justamente porque hace ahora justamente 2 años que salió de una intervención súper delicada, y entonces ahora con todo este tema del coronavirus, con mayor razón lo estábamos cuidando y él también se estaba cuidando mucho. Y por todo ese tema que acá en Concepción también explotó el tema del virus, que había muchos contagios, como familia dijimos, bueno, ustedes los dos, tanto él como mamá, vayan y quédense más tiempo en el campo. Él siempre está por allá, los dos siempre están por allá. ¿Desde cuándo estaban ellos por ahí? Hace un tiempo ya que vienen casi quedándose toda la semana en el campo. Entonces, con más razón, le decíamos, bueno, ¿será que no pueden quedarse un poco más? Nosotros, en todo caso, vamos a ver cómo están ustedes y así, pero venían cada fin de semana, estaban de nuevo por la ciudad y volvían a ir o un lunes o un martes y quedaban toda la semana. ¿Y esta semana estaban desde el lunes? Desde el martes, no fue desde el lunes, desde el martes. ¿Qué saben ¿Es cierto ustedes? que él acudió a un llamado de emergencia de uno de sus funcionarios? Así comentaron ayer, eso fue cuando yo estuve por ahí y pedí tener conocimiento de cómo ocurrió todo. Sí, es lo que contaba el chofer de papá, que es el que está hace años con él. Sí comentó que ellos estaban haciendo un trabajo en un retiro, fueron todos a hacer y en ese momento le llaman a él y le dicen que ocurrió un accidente con un funcionario y papá es de irse a dar la vuelta e irse solo, y es raro que haya dejado un trabajo sin terminar, porque finalmente lo termina o manda a alguien cuando hay algún imprevisto a su gente de confianza. Y él mismo dijo, me voy yo
y estaba el joven Mendoza seguramente cerca de él, o si a lo mejor si estaba otro también iba, ¿verdad? Entonces le dijo, yaja, y según lo que comenta el chofer, y se fue él con papá, y ahí en el... ¿Ocurrió el accidente? ¿Ocurrió el accidente tal? Sí, es lo que están diciendo, sí, pero eso vamos a ir analizando y, o sea, interiorizarnos más, Justiniano, en el transcurso del día. Los investigadores, ¿qué le pudieron decir con relación a algo más que se pudo encontrar en el vehículo, algunas huellas cerca? En principio, mucho todavía, ¿no? Ayer llegamos muy tarde al establecimiento, sí. Realmente llegamos ya a la noche y así se hacía más difícil todo. Y no, muy poco. Quedamos en volver a reunirnos y analizar todo lo ocurrido, ¿verdad? ¿Qué pedido más le puede hacer a la gente que le tiene a don Oscar como familia? Que se comuniquen, que estamos abiertos, queremos escucharlos, que estamos esperando esa comunicación. En el panfleto no hay ninguna indicación donde podrían comunicarse, cómo se podía hacer la negociación. Ninguna. Parece que la zona de la estancia de la familia está cerca, digamos, del lugar, digamos, donde ocurrieron los últimos acontecimientos también la semana pasada entre el EBP y la EPTC. ¿Sería una zona roja? Es una zona roja, como la llaman, pero no muy cerca de lo que ocurrió la anterior vez. Otro hecho similar nunca tuvo en la estancia, nunca hubo ataque. En el establecimiento no. Beatriz, la estancia transferida ya queda en el departamento de la Mambay o todavía en Concepción. No es de Concepción, es a Mambay, Bellavista Norte. Bellavista Norte está. Tampoco tuvieron... Vamos a retomar en breve nuevamente la señal desde la zona de Concepción, donde se está realizando la conferencia. Volvemos. Escenarios del establecimiento ganadero, no, nada, todo normal. Le pregunté si por lo menos el lunes no hubo algo raro, si no vieron algo que no fuera y nada, ninguno. A partir entonces ahora la familia está a disposición a recibir cualquier tipo de comunicación y empezar la negociación, entonces. Claro, estamos abiertos y esperamos la comunicación de... ¿El teléfono celular de don Oscar? Llevaron. ¿Qué teléfono celular sería? ¿Qué tipo de celular? Un smartphone. Un smartphone doble chip, eso es lo que... Ya. Se tuvo la visita del presidente de la República, ¿pudiste hablar con Mario Abdo, Beatriz? Sí. El apoyo, tengo que agradecer el apoyo de los familiares, de amigos, de parientes, de autoridades, y sí, el presidente de la República sí se comunicó con la de autoridades. ¿Se comunicó cuando llegó hasta la El presidente de la República sí se comunicó. ¿Se comunicó cuando llegó hasta la casa? Se comunicó, estamos en contacto con el presidente de la República. ¿Qué le prometió el presidente de Beatriz? Acompañamiento y todo lo que se pudiera necesitar. ¿El ministro? También todo. Por eso digo, le agradezco a todas las autoridades porque todas realmente están apoyando y acompañándonos en este difícil momento. ¿Porque ahora volverán otra vez al lugar, Beatriz, o quedan aquí como un puesto de vigilancia? Veremos qué es lo que nos aconsejan o nos dicen la gente que está analizando y a partir de eso veremos qué decisiones tomar, si vamos o si quedamos aquí. Ustedes nos piden todavía a la familia, a la Fuerza de Tarea Conjunta, a todas las fuerzas de seguridad, que se retire de la zona para poder iniciar esta negociación. En principio nada. Hoy estarían haciendo los estudios minuciosos en el lugar de los hechos. Posteriormente ustedes pueden pedir eso. Seguramente de acuerdo a cómo se vayan desarrollando las cosas. ¿A qué hora exactamente ocurrió este suceso? Exactamente no podría decirte. Yo te puedo hablar del momento en que yo recibo la comunicación, ¿verdad? Que fue alrededor de las 4 de la tarde, cuando mamá me llama a mí y me dice que algo, ya desesperada, me dice que algo está ocurriendo con tu papá porque dicen, me dice ella, porque como no lo encontraron, ni encontraron la camioneta y no encontraron ni a él ni al joven Mendoza, lo llevaron, mi hijo. Entonces ahí yo vine a hacer las casas de mi hermana y empezamos a organizar y yo salí para el establecimiento. ¿Testigos, funcionarios de la estancia? Nada, en el transcurso es más, yo pensé, cuando me dijeron eso le llevaron, uno realmente se imagina lo peor y piensa de todo,
pero cuando estuve anoche y mirando el lugar y recorriendo ahí, cuando él estaba yendo, estaba por llegar a un portón, o sea, tenía que abrir ese portón y continuar el trayecto hacia la casa para ver, para lo cual iba, ¿verdad? Que era socorrer al accidentado, o sinceramente no sé qué bien, cuál fue el motivo, pero no fue ni pensando que pudo haberse bajado para abrir el portón y ahí, no, fue antes, eso fue, pienso yo, lo interceptaron antes o no sé. ¿A cuántos kilómetros del casco urbano, Beatriz? No sabría decirte exactamente cuántos kilómetros. ¿Pero lejos? No, cerquita ya. Mendoza, ¿qué función cumplía la estancia? Era un trabajador normal, personal a caballo, normal. Como yo le digo, estaban haciendo el trabajo y ocurrió esto, entonces para no irse solo, vamos a decir, cosa que siempre lo hacía porque solo recorre el establecimiento siempre, le habrá dicho Mendoza ya. Casualmente le invitó. Sí, yo creo que estaba en el camino algo, porque si estaba otro capaz le haya llevado a otro, ¿verdad? ¿Cuántos funcionarios tiene el establecimiento y cuántos serían también indígenas o nativos? No podría precisar en este momento cuántos funcionarios, ¿verdad? Pero sí son bastantes y se trabaja, siempre se trabaja. En principio no se trabajó bien siempre y bueno, es la primera vez, como le dije, que ocurre este desagradable hecho. Y bueno, hasta aquí yo lo que le puedo decir, una vez más, recalcar el tema de los medicamentos, si pueden ustedes también por sus diferentes medios recalcar que le puedan proveer estos documentos a papá, entonces sería de gran ayuda para todos. Y como dije de nuevo, estamos esperando comunicación, estamos abiertos a escuchar y hablar siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la conferencia... Bueno, de esta forma culmina entonces la conferencia de prensa por parte de las hijas de Óscar Denis. Estamos hablando de Lorena, Beatriz y Silvana, que salieron a encarar esta situación. Doña Miriam Estela, que es la esposa que está todavía ahí en la estancia, confirmaban las hijas muy preocupadas, dando un listado de medicamentos que requiere su padre, diabético tipo 2, hipertenso y con una cirugía reciente del corazón. Lo que yo llegué a notar por lo menos son 6 medicamentos que sí o sí necesitan. 8, sí. Yo llegué a 8 Sí. medicamentos diarios que tiene que tomar, tanto para el corazón, un inhalador, diferentes tipos de medicamentos, por lo que mencionaba ahora, las enfermedades que padece justamente don Óscar Denis. 8 medicamentos diarios, imagínate lo que es. Y comenzaban haciendo referencia al tema de medicamentos, dando el horario, Sí. ¿sí? Que cada cuántas horas deben tomar esta medicación en el caso de don Denis. Y luego, con una voz quebrada, decía, esperamos que se comunique. Sí, yo le sentí desde el principio realmente, Mariano, así, con la voz a punto de llorar, ¿verdad? Sí. Bastante tensa, y se entiende perfectamente la situación. Lo que sí ahora confirmamos con ella es que solamente estaban 2 personas que fueron las llevadas en ese momento, teniendo en cuenta que desde un principio se decía que aparentemente había una tercera persona que pudo haber sido testigo, que iba a ser como el mensajero de alguna u otra manera, como están acostumbrados a operar este tipo de grupos criminales. Entonces confirmamos que son don Óscar y también su peón, que en este caso sería Adelio Mendoza, indígena él, que aparentemente fue electo al azar así por don Denis para acompañarlo hasta el establecimiento. Sí se confirma que él recibió una llamada, que no sabemos si era la estrategia ya también para poder secuestrarlo en ese momento. Hay movimientos también, por supuesto, estas son imágenes en vivo ahí en la zona de Concepción. Constantemente tienen comunicación con el presidente de la República, recibieron el acompañamiento de todas las autoridades. No hay pedido de rescate hasta el momento. Es lo que están pidiendo, que están abiertas a escuchar cualquier tipo de negociación con tal de recuperar a su padre y a Adelio sanos y salvos. Y cerraba la conferencia de prensa destacando y pidiendo una vez más el tema de los medicamentos, que se tenga en cuenta
la medicación para don Oscar Denis. También recordaban, como ya lo decía Amalia, recordaban también al peón, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa con esta información en instantes. Vamos a estar con Alexis Aveiro en vivo desde la base de la Fuerza de Tarea Conjunta, también en Concepción, para saber un poco cuál es el movimiento, qué es lo que está pasando, al menos dentro de lo que se puede saber. Claro, el operativo está a pleno en este momento en esa zona del país. Y ahora, Amalia, a las 6:45, tengo un consejo. Por favor, a ver. Tengo un consejo para vos. 6:50, rápidamente nos vamos nuevamente hasta el norte del país con nuestro compañero Alexis Aveiro. Ya hace instantes también escuchábamos a las 3 hijas de Oscar Denis. Alexis, estamos contigo. Amalia, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Les saludo a ustedes, a los televidentes. Destacar que poco después de que finalizara esta conferencia de prensa encabezada por los familiares del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, llegaba hasta la sede del CODI, de la base de la Fuerza de Tarea Conjunta, la comitiva encabezada por el ministro de Interior, Euclides Acevedo, el general en situación de retiro, Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa. ¿Por qué destaco la llegada de estas autoridades nacionales, tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa? Y es que aparentemente las informaciones serán verticalizadas y establecidas a través de un único vocero que aparentemente sería el ministro del Interior, Euclides Acevedo. En tal sentido, suponemos que llegaron, ahora están en esa etapa de recabar todas las informaciones, teniendo en cuenta que cerca de las 2 de la mañana aproximadamente terminaba el procedimiento de verificación encabezado por el fiscal Federico Delfino en la zona. Nosotros ingresamos a ese sector, Amalio, de hecho ya tienen imágenes de apoyo del sitio específicamente, unos 40 kilómetros aproximadamente de la ruta que une la ciudad de Villaú con Pedro Juan Caballero, a unos 30 kilómetros del cruce entre Villaú y evidentemente las rutas que van hacia Concepción y Pedro Juan Caballero respectivamente, con dirección a Pedro Juan Caballero, pasando por Zapucay, unos 300 metros aproximadamente. El callejón 3, para ser específicos, es el que se utiliza para ingresar a una zona de varias otras estancias. Un camino rural evidentemente que se caracteriza por la vegetación, campo, ganado vacuno y por sobre todo la oscuridad que muchas veces es cómplice del grupo criminal que opera en la zona norte del país. Un tramo de 40 kilómetros aproximadamente hasta ingresar a los portones de otras estancias, atravesarlos, cruzar el puente sobre el río Equidabán, y ahí es en donde nos encontramos con la comitiva, en donde se encontraba el fiscal Delfino, luego de verificar la camioneta, levantar algunas evidencias del sitio, como por ejemplo los panfletos en los que se atribuye a la agrupación indígena, específicamente el Ejército del Pueblo Paraguayo, este secuestro, y en donde primeramente amenazan a los propietarios de estancias, a quienes califican de asesinos, de peones, cuestionan supuestamente la explotación y evidentemente hablan de amenazas de aniquilación hacia los propietarios de esas estancias. A partir de ese momento cobra fuerza la teoría de que evidentemente ese grupo, esa facción del EPP, de la cual ya se hablaba la semana pasada, Amalia, Mariano, cuando también se mencionaban que estos nativos aparentemente tienen reclutados también niños en sus filas. Si bien las familiares decían no haber testigos presenciales, existen algunos elementos hallados en el sitio que evidentemente todo hace presumir que es un golpe perpetrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, el grupo criminal que opera en la zona norte del país. Todas esas informaciones que fueron recabadas en el lugar del hecho, levantadas de la camioneta, fueron analizadas, ahora aparentemente son expuestas ante prácticamente toda la plana mayor de seguridad de la República del Paraguay. El análisis, y en base a lo que se dijo en la conferencia de prensa de las hijas, en base a todos los datos también que ya se tienen y están siendo analizados, Amalia, Mariano, aguardamos la conferencia de prensa, teniendo en cuenta que la comitiva está encabezada por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
Luego ya también todas las personas encargadas de la seguridad interna, tanto militares como agentes de la Policía Nacional, personal antisecuestro, el personal táctico que sigue desplegado en la zona en donde se produjo el secuestro. Si bien un grupo grueso salió de la zona, que es el plantel más que nada investigativo y que levantó las evidencias, vemos salir frecuentemente de la zona vehículos que se dirigen hacia ese sector. Y de hecho, anoche cuando ingresábamos a ese sector, ya cerca de las 12 aproximadamente, nos topamos con 2 tanquetas que estaban incursionando en la zona. De hecho, el refuerzo y el despliegue es muy importante en toda la zona. Es por eso que rápidamente, una vez concluida la conferencia de prensa, nosotros nos estaremos trasladando nuevamente hasta la zona, en donde también ya está el soporte periodístico de nuestro compañero Jorge Rivas en Concepción. Idilio también con todos los detalles de esta conferencia de prensa con respecto al hallazgo, con respecto a las evidencias, con respecto al despliegue. También en instantes vamos a tener más informaciones, porque hasta ahora todo lo que se tiene es en base a lo que se dijo en la víspera. No hay una actualización. Y destacamos el verticalismo de todas las informaciones. Tal es así que anoche, cuando nosotros intentábamos conversar con el fiscal Federico Delfino, él nos comentaba y nos decía: vamos al CODI, vamos a conversar ahí. Son cerca de 60 kilómetros, casi 100 kilómetros desde ese punto que les mencionaba hasta la base de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. Llegamos hasta el sitio, ingresa, ya no pudimos conversar con él. Pero evidentemente ya se mencionaba con anterioridad la conferencia de prensa en donde se estarán socializando algunos aspectos muy específicos de este nuevo secuestro que afecta a un ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, y a el peón de su estancia, a uno de los capataces que se encontraba en compañía del mismo cuando se produjo este nuevo plagio a Amalia Mariano. Y habrá que ver también el tema de la comunicación que pueda hacer la gente de la FTC con la familia, porque la familia decía lo del panfleto, por ejemplo. No saben bien qué es lo que dice realmente, así que hay detalles también que quedan ahí en duda para la familia Denis. Es así, vamos a estar... Hasta ahora... Sí. Hasta ahora Amalia Mariano se descarta ya una comunicación de los secuestradores con los familiares. De hecho, es un proceso que muchas veces también lleva cierto tiempo, porque entran a tallar y a jugar, y mucho con la angustia de la familia a la hora de solicitar un rescate. Pero evidentemente acá no solo se puede analizar la hipótesis de la solicitud de un rescate, sino evidentemente un contraataque del grupo criminal que opera en la zona norte del país, en base a lo que ocurría la semana pasada, en donde 2 de las familiares más directas, hablamos de las hijas de los líderes máximos de este grupo criminal, fueran abatidas en enfrentamientos con las fuerzas de tareas conjuntas. También no está de más mencionar a Amalia Mariano, que del punto en donde incursionamos en ese campamento hace exactamente una semana, en línea recta con dirección al oeste, hablamos de que existen unos 60 kilómetros aproximadamente. La divisoria es esta misma ruta, zona en la cual también ese mismo día, 24 horas después, se producía la quema de un retiro en una estancia colindante, y se le había atribuido este hecho supuestamente a vigios de la zona. Pero ahora evidentemente ya cobra fuerza el hecho de que ese primer ataque, ya posterior al momento en que fueran abatidas estas niñas, pudiera haber sido encabezado por el grupo criminal y por esa facción específica, la que es conformada por los nativos. Gran trabajo, Alexis. Desde ahí estamos pendientes de lo que vaya surgiendo con respecto a esta conferencia. Muchísimas gracias por este contacto. Será hasta el próximo contacto. Hasta luego, volvemos en cualquier momento a la zona norte del país. Ahora a las hijas de Silvana, de Lorena y de Beatriz, que piden encarecidamente comunicación a los secuestradores, y así también que se les puedan administrar los medicamentos a don Denix. Recordemos también que está secuestrado Adelio Mendoza, de 21 años, que es el peón de la estancia.
Así mismo, nada más, vamos a estar repasando, después quiero adelantar eso, ¿verdad? Lo que decía Lacey, el tema de las autoridades que se encuentran, no se descarta conferencia de prensa, y también vamos a repasar la lista de medicamentos, sí. Que lo más importante para la familia es eso, porque a esta hora de la mañana, señora, señor, queremos repasar los datos del tiempo, ¿sí? ¿Cómo está la temperatura? ¿Qué es lo que se proyecta para Asunción, para Gran Asunción? ¿Cómo se viene la cosa, mi querida Cotillo? A ver, vamos a tener una temperatura bastante calurosa en el transcurso de esta jornada de jueves. La mínima es de 20 grados y la máxima de 30 para el transcurso de esta mañana. La sensación térmica es de 21 grados, la humedad 85% y el viento sopla a 14 kilómetros por hora, es sur. Para la tarde vamos a tener una mínima de 30 y una máxima de 33 grados. Y ya para la noche una mínima de 22 y una máxima de 29 grados. Vamos también al pronóstico extendido, por favor, para mañana viernes, una mínima de 23 y una máxima de 37 grados. Mucho calor, entonces para el día viernes, ya para el fin de semana, para el sábado, una mínima de 22 y una máxima de 35. También soleado, no hay probabilidad de lluvias. Para el domingo, una mínima de 20 y una máxima de 33 grados. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y vientos del noreste. ¿Qué va a pasar el lunes? Vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 24 grados. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del sur. También compartimos, señora, señor, con ustedes el estado del tránsito. ¿Sí cómo se encuentra la calle a esta hora de la mañana? Vamos a recorrer nuevamente la avenida Félix Bogado, que de hecho estábamos compartiendo con ustedes hace cuestión de minutos atrás nomás, que estaba todo despejado. Sin embargo, ahora vemos que se están presentando algunos inconvenientes, porque está lento el tránsito. Sí, está lento ahí llegando a la zona de Félix Bogado y zona de la comisaría 18. Es donde se encuentra ese semáforo que está provocando justamente cierta congestión. Es uno de los puntos de ingreso a la capital del país. Así está el tránsito a esta hora de la mañana. Adelio Mendoza, de 21 años, es el peón que acompañaba al ex vicepresidente Oscar Denis. Conversamos nosotros con su papá, don Alejandro, anoche en 24 horas. Esto era lo que nos decía este hombre. Son las 4, pero no se debe avisar. Después va por don Oscar Denis, estancia vecina. Va por 8 años más va por 10. Adelio, acá es un va por 10. Va por 8 años también va por 10. Hamba, esa jape o acompañado don Oscar Peco viaje. Va por que cobrable le tiro fondo de o yo le mando todo yo. Yo cuando le necesitaba la patria. Hamba, ese de Cuamandre, no es don Alejandro. No será Ismael Mendoza ahí. Va a ser de Ismael. Ahí se un papá porque oye se presta a hermanos a en el patrón dice. Ay, Ismael Pico hoy en 10 o terapa hoy estancia. Algo de estancia, secretaria de estancia. Ismael, secretario de estancia. Vamos a la información a UPA, no inde. Pablo, se me dice. Pero André, ¿cuál mandi hoy a Adelio? Mala chofer hoy en 10. Va, coche, pero que solamente hay que hacer una para la y pasó de alcance go. Jacuemo, pues. Debe muy me van a ginar don. Hay me para la estancia, ¿cuál está si quieren? Hoy ponen 10 cuña caraí, pepe estancia, ve. A ver, hoy ve más suja, ¿no? Vamos a ver la policía o mi militar, bebé. Para la entera, son más gente también. La información es que va esa japila oiko ko ma huero pm la información la oye a huevo coi de la hija don Oscar. Señor, con la está ahí ya sabe no. Depende de cuña cara indi va indeja dire. Porque que no es mi o va a personal la historia va que otro como lo leí la ni más después que na esta si te deja mirarla o va a tocar la cual es la ¿dónde entre cope camioneta puta hueve? No me aquí se hace cable tan más a las 5:30 mañana. A la policía, ¿cuál vio no llevan que está en 10 y na coanga? No llevan que está más es en 10. Ella preocupada, por supuesto.
Papa je preocupar, se le no sala, pero le apunan de y la que preocupa de. Antepio erecó información do ya cerca de Mimi, Perú, Pijicuay, con grupo armado mía, do ya avisaila y catu con o ya aparece Gina. No, ya no me así. Don Alejandro Hanendreñe y pe cuñacara cuimba o don Denindi. Ven donde de bueno fulano oye liberas a peala hoy o hubo estancia peja oñe Emma. No, Dani, ahí nada. De cuál mala oye libera. Dai cuál, dice. Eremina se adelibe en bugañore con don Alejandro. 21 años. O mendramo Gina lleva. Ahora con la las envirecó. Hoy coge 10 estancia, bebé. No, Dani, hoy con los niños que la sube. ¿Y familia, pio Adelio? No puede coincidir. Hamba, él ande con anga mi autoridad, cueran de endua, namba, ellos eso de cuera. Para él ha recuperado de esa misma semana, que de lo que digo, pues ya se la hació para ir, capaz de no llegar por allí, no que ahí, para recuperar y de la paseo ahí. Eremina se... 3 horas sin que la policía le hable. Eremina se pesca ahorita y con mía, pues acuérdate o tanto donde era como don Oscar o con la arma mía. No, no le cuando le cuido a con la... Jaco, hoy curirepe asesinato la semana pasada. Ecuacuri mismo con mi cuñado de Yucajagüe. Iré, don Yavisay PM, don Oscar, IPM, Pelle Cuidad, que Catu y Cocoa. A persona picoña y la bosque cerrado, terapa bosque cue, yanandu, tuya, onahani. A tuya, la estancia de tuya, la cancha, la pero cuando. ¿Cuántas hectáreas por ahí cope estancia? Ay, mía se pala, porque pero y tuya. Eremina Sepe, policía o militar la mujer de estancia con ave. Más la persona, tú sabes. Policía o militar la mujer, güey. Policía militar que no lo veía. Getafe y Guayina con no, y 4 camiones más. 4 camiones. El helicóptero de la policía, mujer, me ha venido Pepe o terapia putada. Al helicóptero ocurre. Pero el vehículo puta hace menos de 1000 metros, ¿verdad? De la estancia. El vehículo de Denis. Ese más parte para nada, bro. Tenés ahí que todo. J. viene, José P. mañana, él la vamos a ver la secuestra don Alejandro. En Chembo, Pemba, Pepe, estancia con Angajina. Pendereta y Virginia. Yo me puedo ahorita ahí. 4. De por la guardia, mía la arma mía, que tomamos cualquier situación pende defender. Raymond Buru, Pepe, una pejendu y la disparo, alguna cosa, va a EBT. No, no. ¿Vos kilómetros de ahí de la estancia en ese momento de no ya tu hijo? ¿Ah? Sí, no ya voy a la nada. Ajá. Messi que era casi 30 kilómetros. Amon Buru, voy a irme. No voy a ir la... Pero don Oscar Deni propiedad ahí. Hamba ende ya po bebé. Hola, don Alejandro. Hola. No, va ende ya po otro propiedad jave. Pero ahora en año quita capi. Eremina se lander en Vireco, pero cuama la imembu o ya se cuesta agua. Sí, hay cuama. ¿Hoy copen 10 estancia o de comunidad? No, comunidad hay que estar de acá. Oye, pues, va a ir. Oye, pues, ahí no nada. ¿O está pendiente, bebé? Don Alejandro. Claro, porque lindo bien que...
Tu hijo es tranquilo, terapia, nervioso, Y tranquila. Y tranquilo. Tranquila, no fallé más. Doña Moita, a ver. No, no. Ah, ya te di fotos de morenito y piruyo, hija, mi chimio, hija. Ah, claro que sí. Ten cara pequeña, ten lleva, menudito. Otro de la año reco. 17 años de familia. ¿Han de familias esta vez, vio? ¿O puta? Bueno, don Alejandro, nos anota alguna comunicación. Ojalá que la autoridad de acuerdo mía de convocado, que también en ahí, porque quiera ser o no la víctima a vehículo con secuestro coave. Jatecote en la policía, terapa la gente FTC ya cercan, debe haber otra pandemia de joñe en día porque en Dovalengo 3 horas mandere y meu Pepe, java, ven no ya cercan de ahí el papá de la víctima. Sí, nada, ¿qué me dijiste? No viva. Amba la RKC mi secuestrador mi ave don Alejandro. Tranquila, pues ni sus días, pero hoy sí me jade. Es lo que decía el señor Adelio Mendoza, el padre de Adelio, también personal de la estancia de don Oscar Denis. También logramos conversar con el vocero, al menos ayer se anunciaba de que Euclides Acevedo sería el vocero por parte del Poder Ejecutivo. Veremos si eso se mantiene en el transcurso de esta jornada. Le consultábamos respecto a los hechos, qué es lo que se sabe y también de qué manera se estará acompañando a la familia Denis y Mendoza en el marco del operativo desplegado para poder rescatar a estas personas. La información que nosotros tenemos, y faltan muchas para ser fácticamente verificadas, que están desaparecidos el señor Denis y un colaborador de la estancia de apellido Mendoza. Sabemos que hay panfletos en la camioneta, pero ignoramos el contenido todavía de los panfletos, y lo que nosotros en este momento estamos queriendo compartir con la ciudadanía, no solamente la desaparición de una persona, sino que el estado de salud de la persona. Por eso, el presidente de la República en este momento ya está en Concepción, justamente para solidarizarse en primer lugar con la familia y en segundo lugar para respaldar a las tropas especiales que se encuentran en la zona, porque la operación iniciada la semana pasada está en plena ejecución y ahora, ante estas circunstancias, creo que se está doblando la apuesta. Ministro, ¿se tiene información de que la esposa o la hija, Beatriz en este caso, ya haya tenido una comunicación con el grupo secuestrador? Que yo sepa, todavía no hay ningún contacto con el grupo secuestrador. Lo que sí sabemos es que estamos en la tarea de rescatar a la esposa del señor Denis, que se encuentra en la estancia, de tal suerte a que esté bajo resguardo y protección militar. Por lo menos esa es la información que hemos tenido en contacto con la familia, con quienes estamos en comunicación desde esta tarde. Ministro, nos pasan un nombre que uno de los secuestrados en compañía del ex vicepresidente de la República sería miembro de la comunidad indígena Iteyehuacá, Adelio Mendoza. ¿Se tiene reporte de la desaparición de esa persona? Bueno, acabo de señalar que la información que nos dan es de una persona de apellido Mendoza, que estaría también desaparecido juntamente con el ex vicepresidente Denis. Ministro, después de lo que aconteció la semana pasada, tomando como referencia que las dos víctimas eran hijas biológicas, según la investigación propia del Ejecutivo, de los principales líderes, ¿manejaban ustedes esta hipótesis de una réplica por parte de este grupo armado? Por supuesto que sí. La discusión era simplemente en el tiempo, y lo que probablemente haya tomado de manera inesperada es la rapidez con que se haya replicado, por decir así, el evento sucedido hace una semana. Pero por supuesto que estaba dentro de las hipótesis correspondientes. Por eso es que hay que actuar en este momento conforme a la experiencia
con mucha cautela, pero al mismo tiempo con mucha decisión y audacia, porque acá lo que está en juego es la seguridad del Estado, y la seguridad del Estado no es otra cosa que la seguridad de sus ciudadanos que están bajo su protección, y eso es un tema no negociable, ni siquiera discutible. O sea, el Estado ha sido agredido desde el momento en que un ciudadano, más aún de los quilates del señor Denis, esté en este momento privado de su libertad. Ministro, ¿a qué grupo se atribuye este suceso en este momento? Bueno, todo hace suponer que sea el grupo de EPP. Digo, todo hace suponer porque no tenemos a mano los panfletos que supuestamente están en la camioneta del señor Denis. Creo que en breve yo tendré a mano el contenido del panfleto para poder dar verificación fáctica a esta hipótesis de carácter aleatorio, por decirlo de alguna manera. ¿Cuántos panfletos fueron visualizados en el vehículo y en la casa? ¿Hubo también algún panfleto que fue dejado? No sabemos, voy a ser irresponsable si te digo cuántos hay. O sea, a mí lo que me interesa más la cantidad de panfletos es el contenido del panfleto, de tal suerte a tener una visión integral de los alcances del plagio, si tiene una connotación económica o es una connotación meramente política. ¿Qué pasa si es de connotación política? Y usted sabe que el escenario allí es mucho más complicado. No, por supuesto. Bueno, en el fondo siempre va a tener una connotación política, mi querido Carlos. Claro. Pero sube de tono después de haberse verificado lo sucedido en la semana anterior. Y entonces, evidentemente, aquí ya no hay coexistencia pacífica. Acá estamos en plena fricción roja. ¿Fue amenazado en algún momento el ex vicepresidente? ¿Él tenía una seguridad especial por su condición misma de haber sido exmandatario, o él tenía un tránsito libre y tranquilo? No tengo mayor información al respecto. Lo que sé es que el señor Denis es un trabajador, es un amante de la ganadería, es un hombre que no ha dejado bajo imprudencia ni recaudo todas sus actividades normales. Es un hombre que, pese a su enfermedad, se ha dedicado con gran entusiasmo en la labor que siempre lo ha caracterizado, y que yo sepa no tenía ninguna protección súper especial. Ministro, está en línea, pero vamos a charlar con él después. Está escuchando simplemente la conversación, no va a participar, pero me gustaría, a través suyo, como referente y presidente de la ARP, que él te escuche. ¿Qué mensaje hay para los ganaderos que trabajan en esa zona y con este episodio obviamente se ven vulnerados en su seguridad, ministro? Bueno, la ARP con el Ministerio del Interior hace mucho tiempo que viene trabajando coordinadamente en la lucha contra el abigeato, y dentro de ese marco está la seguridad justamente de un sector productivo vital de nuestra economía. Obviamente el presidente Galli sabe del respaldo que cuenta con los aparatos de seguridad del Estado, y ahora con lo que ha sucedido con mayor razón. Eso lo hicimos con el presidente Villasanti, lo vamos a hacer con él y vamos a dar toda la garantía. Por eso es que la mayor fuerza de desplazamiento de las fuerzas operativas en este momento están en la zona de Concepción, no solamente como un signo de respaldo y buscar el rescate del ciudadano Oscar Denis, sino sobre todo una manera de decir: señores, nosotros vamos a seguir respaldando y apoyando al aparato productivo de la ganadería nacional. Ministro, en cualquier tipo de operativos sabemos que las primeras horas son cruciales, pero en este caso tenemos la información de que las FTC no operan en horas de la noche precisamente por la inestabilidad del terreno. En este caso, ¿qué va a pasar? ¿Se está operando igual en este momento? ¿Se va a esperar la mañana? ¿Cuál va a ser la primera opción de la fuerza de seguridad? Yo no te puedo decir porque no estoy a cargo de las operaciones, pero presumo que las operaciones de esta naturaleza en estas circunstancias son las 24 horas del día. No vamos a esperar que amanezca ni que aparezca el alba para que se pueda operar. Probablemente en términos de maniobra aérea puede ser, pero maniobra operativa terrestre de las 24 horas. Ministro, ¿cuál es el equipo designado por la policía, para la Policía Nacional, para investigar este caso de secuestro? Porque la parte operativa de búsqueda y rastrillaje estaría a cargo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, que
por el decreto presidencial tienen esa superficie de esa estancia como zona que tienen que controlar. Pero ¿cuál es el equipo designado por la Policía Nacional específicamente para el caso del secuestro? La Fuerza de Tarea Conjunta tiene funciones específicas, tiene roles muy bien determinados, igual que la Policía Nacional. Acordémonos que las principales fuerzas de la policía hace una semana que están desplazadas en el norte y obviamente la unidad antisecuestro está justamente dependiendo de la policía y por lo tanto también del Ministerio del Interior. Y ellos en este momento ya están actuando y están activando de una manera dinámica en este mismo instante. Sí, justamente estamos compartiendo aquí en pantalla compartida las imágenes de la llegada del presidente de la República al departamento de Concepción, recibido por las fuerzas de élite allí, por los referentes de la FTC. ¿Usted va a permanecer acá en Asunción o también viaja a Concepción, ministro? No, mañana ya a primera hora voy a estar en Concepción. Ajá. ¿Se tiene conocimiento si algún miembro de la familia va a ser el vocero oficial de los familiares justamente? No te puedo decir nada, comprendo la ansiedad y por sobre todas las cosas comprendo el afán de información, pero voy a ser muy irresponsable si yo ahora mismo te digo esto o lo otro. En este momento lo que nosotros estamos dibujando es el plan de operaciones y obviamente estamos en contacto permanente con los familiares a quienes no solamente tenemos que contener, sino dar la mayor protección posible. Ministro, en este momento lo que está pasando en el norte y mirando un poco desde el lado de los criminales, ¿es una necesidad económica o es un mensaje político lo que estarían haciendo? Me quedaría con lo último, y te digo, en materia de conjeturas, de hipótesis. No es una cuestión de carácter económico, es una cuestión de carácter político. Es una respuesta probablemente a lo que haya sucedido la semana pasada. Esto es de manual, no es ningún secreto lo que yo te estoy diciendo. Ministro, y si para conocer un poco más lo que significa la zona de donde él fue levantado, por decirlo de alguna manera, es una zona de pastizales, no hay un bosque muy cerrado muy cercanamente. ¿Las otras estancias sí presentan estas características, las colindantes? No te puedo dar una información calificada porque desconozco esa zona, salvo las informaciones que recibo. Y justamente para poder tener mayor cantidad de insumos, yo me quiero despedir de ustedes y ponerme a disposición más adelante, de tal suerte que yo pueda tener la mayor colección de información posible, porque en caso contrario voy a compartir conjeturas y lo que ustedes necesitan es una información calificada. 7:26, entonces esta mañana sí escuchábamos al ministro del Interior, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estamos preparando una comunicación. Está, sí, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Buen día, vicepresidente. Gracias por atendernos. Buenos días a vos, a tus compañeros y a la audiencia. Gracias por atendernos, vicepresidente. Yo soy Mariano, aquí está Amalia, y la primera pregunta es, ¿qué hace el presidente de la República en el norte del país, vicepresidente? Si nos explica un poco qué pudo conversar con Mario Abdo Benítez respecto al trabajo que van a realizar allí. Y lo primero fue llevar su solidaridad a la familia, muy importante que es el Ejecutivo, la familia de la víctima sienta la presencia del gobierno del Estado para con ellos como víctimas y a la vez llevar la fortaleza de un comandante jefe a sus tropas, a las fuerzas que están trabajando en este tema en el lugar de los hechos. Muy importante que el comandante en jefe haya tomado la decisión de estar ahí en ese lugar, como presidente para la familia y como comandante para las tropas. Vicepresidente, buenos días. Lo que se pueda contar, por lo menos, ¿cuáles son las directivas? ¿Cambiaron a partir de ahora con esto con respecto a la Fuerza de Tarea Conjunta, teniendo en cuenta que venían trabajando ya desde hace una semana luego de que estas niñas hayan sido abatidas ahí en el norte? No, en este momento lo que se va a notar son el trabajo operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, porque esto lo vienen haciendo desde bastante tiempo. El 80% de este tipo de trabajo es de inteligencia y en un 20% es la parte operativa. En este momento nosotros vamos a ver, va a tener más visibilidad el trabajo operativo, pero esto siempre viene trabajándose desde el sector de inteligencia.
Respecto justamente a esa inteligencia y el trabajo que se realiza ahí en la zona, vicepresidente, algunos cuestionan que cómo es posible que en el perímetro de 30 kilómetros, una distancia entre otra, hace pocos días nomás también se daba un ataque a una estancia, el incendio por parte de un grupo de desconocidos, una zona roja y crítica definitivamente, vicepresidente, y que se presente un hecho de captura de estas personas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué se falló, vicepresidente? No, lo que pasa es que no solamente son 30 kilómetros a la redonda. Primero, es campo abierto, hay montes, ellos actúan al margen de la ley a la noche, ellos no tienen reglas, no tienen leyes que cumplir. Las fuerzas del orden, las fuerzas del Estado, sí tienen reglas, sí tienen leyes. No podemos ni siquiera entrar en propiedades privadas cuando no tenemos permiso, no tenemos orden de allanamiento. Entonces tenemos mucho más problemas en el momento de operar que estos marginales. De manera que ustedes saben que a Colombia le llevó mucho tiempo solucionar este tipo de cosas y esto fue manifestado por la FARC de Colombia, Mariano. Y a partir de esa experiencia de Colombia, vicepresidente, atendiendo justamente a las negociaciones incluso que se daban por parte del gobierno con las guerrillas, ¿cuál será el siguiente paso aquí en Paraguay? Acá no tenemos ninguna posibilidad ni ningún interés de negociar con estos delincuentes. Lo vamos a perseguir, lo vamos a agarrar, lo vamos a someter a la justicia y lo vamos a condenar. Acá la ley no permite, no hay ningún margen que el gobierno pueda negociar con delincuentes. Quiero insistir con eso, vicepresidente, ¿por qué? Porque en su momento dado usted recordará que ellos ya pidieron un intercambio de alguna u otra manera con quienes estaban ya en ese momento presos. ¿No existe posibilidad entonces de eso? Absolutamente, la ley prohíbe y la decisión política del gobierno también. ¿Usted se va a trasladar también al norte? No, el presidente de la República está ahí y no hace falta que yo esté con él en ese lugar. Mientras tanto, vicepresidente, ¿qué se le dice a la población de esa zona del país? Que vamos a seguir con los trabajos, que vamos a estar presentes como fuerza de tarea conjunta y como Estado, tratando de solucionar los problemas que afecta a la ciudadanía en esta zona, que es importante recalcar que no solamente el gobierno, en este caso nuestro gobierno, no solamente está trabajando para la solución de los problemas de la gente, potenciando a la fuerza de tarea conjunta como se está queriendo hacer creer. Nosotros estamos invirtiendo muchísimo dinero en salud, educación, en fortalecimiento de los pequeños productores, en caminos, en puentes, de manera de que realmente la ciudadanía en esta zona también ya no tenga empatía por este grupo de delincuentes. En toda su experiencia, vicepresidente, en su carrera al ejercicio de la función pública, como legislador, ahora como vicepresidente de la República, sabrá y conocerá los detalles de cómo está trabajando la FTC. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Cree usted que la Fuerza de Tarea Conjunta está preparada para llevar adelante un rescate de estas personas? Estoy totalmente seguro de que están preparados las Fuerzas de Tarea Conjunta para hacer un operativo parecido al que describís. Ahora, siempre lo más importante es asegurar la vida de la víctima. Es decir, todos los operativos que se tengan que hacer o que se puedan hacer va a depender del grado de dificultad que tenga para recuperar con vida a la víctima. Es decir, lo más importante acá es el ser humano. Perfecto. Vicepresidente, muy amable, muchas gracias por atendernos. A las órdenes. Hugo Velázquez, vicepresidente de la República del Paraguay, conversando con nosotros. No existe posibilidad de ninguna manera. El gobierno negociará con los delincuentes, es lo que ratifica e insiste el señor Hugo Velázquez. Muy importante esto que marcaba él, Mariano, porque como ya recordábamos, en su momento ellos pidieron un intercambio y fue negado también en ese entonces. Avanzamos en esta mañana de jueves y tengo un consejito para vos que tiene que ver, por supuesto, con Bristol, la semana de los superprecios. 7:38
inicio de esta mañana vamos a saludar a Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, con respecto a esta situación anoche. Ya conversábamos con él también en 24 horas. Presidente, muy buenos días, bienvenido a C9N. Buenos días, saludos a todos. Buenos días, es por una cuestión de protocolo nada más, teniendo en cuenta la situación que están atravesando como gremio y todo el país que está pendiente de esta información que vaya surgiendo en torno a don Denis y también a Delio. Cuénteme cuál es la situación a estas horas, cuál es la información que usted maneja. Nosotros manejamos la misma información que manejan los medios. Estamos atentos, estamos en contacto con los organismos de seguridad, tratando también de hacer el seguimiento. Estamos muy preocupados, esperamos que esto tenga un rápido desenlace feliz. Estamos muy preocupados también por los familiares, el secuestrado. Uno de los secuestrados, sobre todo nuestro asociado, el doctor Denis, es una persona ya mayor con problemas de salud. Así que es muy preocupante realmente. Nosotros estamos consternados con esto. Ya preveíamos que podía haber un ataque de represalia después de los últimos acontecimientos, después del último golpe que tuvieron estos grupos. Y bueno, se produjo lo que temíamos. Y es posible que puedan suceder otros golpes también, así que yo insto a los productores a que tomen el máximo cuidado en sus labores, que son, por otro lado, labores que no se pueden dejar. Tenemos que seguir trabajando, no se puede abandonar todo. Y esperemos que esto se resuelva favorablemente. Respecto al ambiente que se tiene en el interior, en esa zona, presidente, y justamente, ¿verdad?, caracterizada por gente que trabaja, por productores, gente que está apostando a nuestro país, ¿cuál es el ambiente cotidiano, por así decirlo? Y a lo que quiero llegar es el tema de esa cuota revolucionaria que le llaman, las extorsiones. ¿Forman parte del día a día? ¿Cuál es la sensación que se tiene allí en el campo, presidente? Lógicamente, ante esta situación, la gente que trabaja en la zona está en zozobra, absoluta zozobra, con mucha intranquilidad, muchos problemas con las familias. Es difícil sobrellevar los personales mismos. Ahora ven que el plagio no fue solamente para el patrón, le llevaron también a un empleado, a un peón. Así que esto nadie está exento de los peligros. Y la cuestión de las cuotas revolucionarias que se hablan, son cosas que se hablan. No, a mí particularmente yo no tuve pedido de ese tipo, a pesar de que fui extorsionado de otra manera. Hay que tener en cuenta que hay muchos oportunistas, delincuentes oportunistas, que se aprovechan de esta situación de zozobra, de miedo de la gente que está trabajando por ahí para exigir o hacer este tipo de extorsiones en nombre de estos grupos terroristas. Así que es muy difícil a veces distinguir la paja del trigo en estas circunstancias. En estas primeras horas de este secuestro, ¿cambió algo en cuanto a la seguridad de ustedes? ¿Lo pudieron conversar en el gremio? En el sentido de que, por un lado, muchos tienen de su seguridad privada, pero así también reforzar y pedir a las autoridades. Sí, somos conscientes que no todo el mundo puede recurrir a una seguridad privada, que es bastante costosa, y tener una seguridad 100% es muy difícil. Y también somos conscientes de las limitaciones que pueden tener los organismos de seguridad del Estado para brindarle protección personal individual a cada uno de los productores. Eso es imposible. Están haciendo lo posible en cobertura territorial, mitigar los riesgos y hacer trabajos de inteligencia y de contención. Así que gran parte
Esto pasa por el cuidado personal que ponga cada uno de los productores en sus desplazamientos, en sus labores, y tener mucho cuidado porque estos grupos golpean en cualquier momento y en cualquier lugar dentro de su área de influencia. Es muy difícil realmente trabajar en estas condiciones porque se expone a la persona, expone también a sus familiares, exponen a sus personales, y todos, como han visto, como pueden ver, todos estamos expuestos. No hay patrón ni empleado, todos son posibles víctimas de estos delincuentes. Por último, presidente, respecto a esos delincuentes, ¿verdad? Hasta ahora no sabemos realmente quiénes son. Sin embargo, apareció un panfleto que habrá observado usted, de que supuestamente es la brigada indígena del grupo criminal del norte. ¿Cuál es la relación con comunidades indígenas ahí en la zona? ¿Existen comunidades ahí entre Amambay y Concepción? Si nos pinta un poco el panorama que se tiene allí. Bueno, esto es lo novedoso en este golpe, ¿verdad? He leído en los medios que los panfletos que dejaron se estaban adjudicando una brigada indígena, que esto es nuevo. Efectivamente existen muchas comunidades indígenas en el departamento de Amambay, Concepción y San Pedro, y es probable que hayan reclutado algunos de ellos. Ya hemos visto que reclutan todo tipo de personas, inclusive jóvenes, niños, adolescentes, exponiéndoles al peligro, lavándoles el cerebro con el discurso pseudo ideologizado para causar zozobra en su zona de influencia. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo y mucha fuerza. Gracias a ustedes también. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, conversando entonces con nosotros con todo lo que acontece con respecto al secuestro de Oscar Denis y así también de Adelio Mendoza. Ahí estamos viendo la brigada indígena, y ya que ahora tenemos ese panfleto, creo que estaría bueno que lo repasemos un poco, porque en el encabezado habla de Brigada Indígena de Ajusticiamiento de Matones de Estancia. Más o menos lo que dice este panfleto que ha trascendido sería uno de los 3 panfletos encontrados en la camioneta de don Oscar Denis, y estamos viendo justamente esa imagen, que es una imagen, ese video es grabado en el monte, grabado por los integrantes del grupo criminal, y forma parte de las evidencias incautadas en estos días nomás ahí en la zona de Concepción, en zona de Villaú, donde se daba el último enfrentamiento. La Brigada Indígena es un brazo logístico armado del EPP. En teoría, este secuestro ya venía planeado, ya venía siguiendo pistas desde hace tiempo del político liberal. Habría que ver también si no se aceleró en cuanto a lo que ocurrió hace 8 días con las niñas abatidas ya en el norte del país. Y habrá que ver, ¿verdad?, el tema del sentido que tendrá este golpe que están perpetrando en caso de ser cierto que se trate de una brigada indígena, porque pareciera hasta un contrasentido que uno de los secuestrados justamente pertenece a una comunidad indígena. Estamos hablando de que el peón, sí, pertenece a una comunidad indígena y supuestamente es secuestrado por esta brigada indígena, por lo cual habría una especie de contrasentido, ¿verdad?, atendiendo a la gente que habría perpetrado el golpe. 7:47 de esta mañana estamos aguardando la conferencia de prensa frente a la Fuerza de Tarea Conjunta ahí en la zona de Arroyito con nuestro compañero Alexis Aveiro. Las autoridades, la plana mayor está ahí y ya en minutos vamos a estar con esa conferencia de prensa. Euclides Acevedo será el vocero, ¿sí? También estará aparentemente el presidente del INDI. Va a hablar enseguida con nosotros. Ok, vamos a marcar una pausa breve. Venimos enseguida. 7:51, información de último momento. Presten mucha atención a esta imagen. Es imagen en vivo desde Concepción, base de la Fuerza de Tarea Conjunta. En minutos más, conferencia de prensa de las autoridades. Vamos a establecer un contacto ya con nuestro compañero Alexis Aveiro. Alexis, estamos contigo.
Amalia, Mariano, ya está todo dispuesto para que en instantes más se inicie la conferencia de prensa. De hecho, la comunicación que tenemos es como ya inclusive adelantábamos en el contacto anterior, que la información va a ser verticalizada a través del ministro de Interior, Euclides Acevedo. Si bien podemos observar la presencia de 3 sillas en este sector, evidentemente quien por lo menos es anunciado como vocero de esta conferencia de prensa es el ministro del Interior, Euclides Acevedo, teniendo en cuenta que llegaba hasta este sitio cerca de las 7 de la mañana aproximadamente, se reunía con las principales autoridades del sitio, también la conversación que se daba con el agente fiscal Federico Delfino, que estuvo hasta cerca de las 2 de la mañana en la zona en donde se produjo el secuestro, distante a unos 40 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Villaú. Terminado ese trabajo, continuaron con la planificación, hablamos de todo el despliegue que sigue ejecutándose en toda esa zona del país. Si bien una importante comitiva se trasladó hasta este sitio, el resto del personal sigue operativo en esa zona de influencia, en donde este grupo liderado aparentemente por nativos y que forma parte del grupo criminal que opera en la zona norte del país perpetraran este atraco. Hay movimientos, estamos aguardando el momento de la conferencia de prensa. Teniente Coronel, ¿en cuántos minutos más la conferencia de prensa? Sí, a las 8 está fijado, a las 8 la conferencia de prensa. Sí, ¿El único vocero hasta ahora? Sí, el señor ministro del Interior, así es. ¿Otras personas destinadas a la conferencia? Bueno, por de pronto solamente él es el que va a hablar, así es. ¿Un operativo? Así es, gracias. Teniente Coronel Pestegui, evidentemente no está habilitado como vocero, sin embargo siempre también dispuesto a conversar con nosotros y evidentemente ya dándonos detalles de lo que va a ser esta conferencia de prensa en minutos más en la sede del COI, a diferencia de la anterior que se realizaba en una sala completamente cerrada. Esta es a cielo abierto y estamos muy expectantes, muy atentos a Amalia, Mariano, a qué es lo que pueda expresarse con relación a lo que ya por lo menos se sabe de manera preliminar, si pudieron acceder, si hay alguna información. La familia ya descartaba una comunicación de pedido de rescate. Si efectivamente esa es la intención o finalmente también la otra que ya o de la cual ya se hablaba la semana pasada luego de que se perpetrara esta incursión y finalmente derivara en un enfrentamiento durante la cual terminaran falleciendo estas 2 niñas militantes del grupo criminal, hijas de los principales líderes. Y hago referencia a ese hecho teniendo en cuenta que o pudiera haber cierto pago de rescate o también una demostración del grupo criminal que sigue muy operativo a pesar de las bajas muy sensibles que sufrieron en las últimas semanas. Pero bueno, esto hasta ahora es una mera especulación, así que estamos muy expectantes. Reiterar esto, a diferencia de la semana pasada en la cual nosotros, Mariano, Amalia, observábamos una mesa llena de voceros, encabezada inclusive en su momento con el propio presidente de la República, el general Grau y otros referentes como Federico González. Esta vez aparentemente el único vocero será el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien ya se encuentra hace exactamente 1 hora en la base de operaciones de las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Muy pendientes, Alexis, de lo que vayas marcando. Recordarle a los televidentes que ya más temprano también las hijas, tanto Lorena, Silvana como Beatriz, daban una conferencia de prensa pidiendo por sobre todas las cosas por la salud de su padre, medicamentos que tiene que utilizar necesariamente, también su condición médica de diabético tipo 2, hipertenso y con una cirugía del corazón muy reciente, y así también por supuesto que estaban abiertas a cualquier tipo de negociación, que esperan desesperadas una comunicación. Se descartaba también con ellas la posibilidad que una tercera persona haya quedado como especie de mensajero. Ahora se confirma con lo que ellas dicen que estamos hablando de don Denis y también del peón que sería Adelio Mendoza. Igualmente lo que pueda llegar a pasar en el transcurso de esta mañana con respecto a las comunicaciones va a ser clave. Decían ellas, dejaron el reloj de papá, también las alianzas, los bolígrafos, algunas cosas, pertenencias que utilizaba don Denis, y este panfleto que estaba ya ahí atrás
en la carrocería. Realmente esas cuestiones, Amalia, Alexis, televidentes que mencionaban las hijas al momento del hallazgo de la camioneta, escuchaste también vos, Alexis, que se dejó el reloj, dice, en el asiento del conductor. Del conductor, sí. Al lado, la alianza, después también unos bolígrafos, otras pertenencias que justamente eran de don Oscar Denis. ¿Cuál será el sentido? Habrá un mensaje, ¿verdad?, con la intención de dejar esos objetos que pertenecían a don Oscar Denis al momento de llevarlo. También otro dato que daban es que la camioneta estaba totalmente abierta cuando llegaron hasta ahí estas primeras personas. Y por otra parte, Alexis Aveiro, respecto a el trabajo que se está realizando, entendemos que hay muchísimo cuidado y mucha cautela, pues no se descarta todavía la presencia de explosivos, por ejemplo, en los caminos de la zona. De hecho, Mariano, cuando nosotros ingresábamos a la zona, recién nos sentimos más seguros cuando pudimos observar a las tanquetas que estaban incursionando y llegando a ese sector. Nos colocábamos detrás de esos elementos a fin de que precisamente son los que están lo suficientemente acorazados para resistir cualquier tipo de explosivo, las famosas bombas cazabobos que son características del grupo criminal, por lo menos hasta cruzar el puente en zona del río Aquidabán. En nuestro viaje hasta ese sitio fue lo suficientemente seguro y escoltado por los efectivos militares. Evidentemente del punto en el cual ustedes observan las imágenes, que está distante a unos 200 metros de ese puente que les mencioné, que divide también ese punto con otras estancias aledañas, no es precisamente el lugar en donde se perpetra el hecho, porque hay que avanzar unos 10 kilómetros más aproximadamente, pero ese punto fue tomado a esa hora de la noche, porque te hablo de las 2 de la mañana aproximadamente, como un lugar en donde estaban delineando algunas estrategias. Y es ahí cuando yo intento conversar con Federico Delfino y nos mencionaba que finalmente todo va a ser ya verticalizado aparentemente. Ya fue reacio inclusive a dar declaraciones a la prensa. Se comprende mucho ese tipo de situaciones, pero evidentemente estamos muy atentos a lo que pueda decir el ministro del Interior y finalmente qué es lo que va a responder en base a algunos cuestionamientos, como por ejemplo la presencia de las Fuerzas de Tareas Conjuntas que supuestamente estaban operativas desde que se produjo el enfrentamiento en ese campamento. Sin embargo, esto se da a unos 60 kilómetros aproximadamente en línea recta de ese sitio. Gracias, Alexis. Ya te esperamos para edición matinal en una nueva entrada y pendientes de esta conferencia de prensa. Muy amable. Al próximo contacto. Es cuestión de segundos nada más. De hecho, ya vienen los compañeros Rolando Rodi y Solange Encina para seguir informando en esta mañana aquí por C9N. Señora, señor, toda la información en vivo al momento desde el norte del país, aquí por las pantallas de C9N. Gracias por la compañía. Marcamos los títulos.